here it comes, I don't wanna see it tonight. Cause when it runs, I can't really beat it. Vamos a hablar ahora de lo que son las magnitudes primero y después vamos a ver qué tipo de relaciones pueden existir entre ellas, ¿de acuerdo? Bien, primero, ¿qué es una magnitud? Una magnitud es toda aquella propiedad, generalmente de los cuerpos, de la materia, que puede ser medida. Por ejemplo, la masa, por ejemplo, el peso, por ejemplo, el volumen, por ejemplo, el precio, ¿de acuerdo? No puede ser el amor, ¿vale? Yo sé que nos queremos muchos todos, pero no se puede medir. Yo no puedo ir al supermercado y comprar 1 kilo de amor, ¿vale? El amor no es una magnitud. El peso sí, el volumen también, la altura también, ¿sí? Eso es una magnitud. Bien, pues las magnitudes pueden ser de dos tipos. Las relaciones entre ellas pueden ser de dos tipos. O bien que sea una relación directamente proporcional, o bien que sea una relación inversamente proporcional. Empecemos por las magnitudes directamente proporcionales. ¿Cómo sé si dos magnitudes, ¿vale?, son directamente proporcionales? Pues bueno, dos magnitudes son directamente proporcionales si al aumentar una de ellas, la otra aumenta en la misma cantidad. Cuidado que esto es importante. O aumenta en la misma proporción. Repito, cuidado que esto es importante. Por ejemplo, si yo relaciono la edad de una persona con la altura, podemos pensar que son magnitudes directamente proporcionales. Es decir, cuando aumenta la edad de una persona, la altura normalmente aumenta, ¿verdad? La edad aumenta, la altura aumenta. Es decir, las dos magnitudes, cuando una aumenta, la otra aumenta. Por si acaso alguien no lo ve claro, la edad sería una magnitud y la altura sería otra. ¿Sí? Es decir, ¿serían dos magnitudes directamente proporcionales? En principio, sí, porque si una aumenta, la otra aumenta. Pero ojo, no lo son porque no aumentan en la misma proporción. ¿Esto qué significa? Si yo tengo una edad de 2 años, por ejemplo, y mi altura son 50 centímetros, si yo multiplico por 2 la edad, es decir, 4 años, mi altura no se multiplica por 2. Con lo cual, sí que aumentan las dos proporciones, pero no aumentan en la misma cantidad. Pongo un ejemplo en el que sí. Si yo tuviese que ir a comprar, por ejemplo, a la verdulería y comprara 2 kilos de manzanas, pagaría, por ejemplo, 3 euros. Primera magnitud, los kilos de manzanas. Segunda magnitud, el precio. Si yo aumento la cantidad de manzanas, aumentaré el precio a pagar en la misma proporción. Es decir, si yo compro 4 kilos de manzanas, pagaré el doble que si he comprado 2 kilos. Pues lógicamente sí, pagaré 6 euros. Con lo cual, las magnitudes masa o peso de manzanas, euros, dinero que pago, son magnitudes directamente proporcionales, porque aumentan y además en la misma proporción. Bien, dicho esto, ¿cómo puedo saber yo si dos magnitudes relacionadas entre sí son o no son directamente proporcionales? Bueno, pues siempre se cumple que cuando yo cojo el valor de la magnitud A o la magnitud 1 y la divido entre la misma magnitud, va a ser lo mismo que coger la magnitud B y dividirlo entre la misma magnitud. Esto dicho así queda un poco raro, pero lo voy a aplicar a este ejemplo, ¿de acuerdo? Yo tengo una magnitud A que podría ser, como he dicho antes, kilos de manzanas y otro que sería el precio. Bien, pues si yo cojo y aplico esta fórmula, sería dividir el valor de la magnitud A entre la magnitud A y me tiene que dar lo mismo que dividir entre la magnitud B entre la magnitud B. Es decir, si yo divido 6 entre 3, me tiene que dar lo mismo que dividir 10 entre 5. Da lo mismo, 6 dividido entre 3 es 2 y 10 dividido entre 5 es 2. 2 es igual a 2, con lo cual estas dos magnitudes son directamente proporcionales. ¿Sí? Vamos a ver aquí qué pasa. Fijaros, la magnitud A aumenta, la magnitud B también aumenta. Ahora bien, veamos si son directamente proporcionales. Es decir, yo cojo la magnitud A, 5 dividido entre 3, es igual a 6 dividido entre 4.
Bueno, estos son fracciones decimales, pero evidentemente no da lo mismo 5 partido 3 a 6 partido 4. Con lo cual, estas dos magnitudes no serían directamente proporcionales. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a seguir. Veamos esta de aquí. Fijaros. ¿Cómo puedo yo, ante una tabla, saber si son o no son directamente proporcionales? Fijaros. Si yo esta magnitud para pasar de 2 a 6, ¿qué ha hecho? Multiplicarla por 3, ¿de acuerdo? 3 por 2, 6. Y con la magnitud B, ¿qué ha pasado? También ha estado multiplicada por 3. Fijaros, 3 o 4 por 3, 12. Veamos esta opción. ¿Qué ha pasado para ir de ahí a ahí? Para pasar de 2 a 9, ¿por cuánto lo hemos multiplicado? Bueno, pues por 4,5. 2 por 4,5 da 9. Y 4 por 4,5 da también 18. ¿Sí? Es decir, estamos multiplicando por el mismo número. Vamos a ver la última opción. ¿Qué ha pasado para ir de 2 a 18? Lo hemos multiplicado por 9. Para pasar de 4 a 36 también lo multiplicamos por 9. Es decir, las magnitudes A y B serán directamente proporcionales porque además de aumentar, aumentan en la misma proporción. En este caso 9, en este caso 4,5, en este caso 3. O bien podéis hacer lo que hemos comentado antes, dividir magnitud A entre magnitud A y nos tiene que dar lo mismo que magnitud B entre magnitud B. Si cojo, por ejemplo, 6 dividido entre 2, me tiene que dar lo mismo que 12 partido 4. Es decir, 6 partido 2 es 3 y 12 partido 4 es 3. ¿Sí? Bien, y llegado aquí, a este punto, pues bueno, podemos definir lo que se llama la constante de proporcionalidad. La constante de proporcionalidad es el resultado de dividir la magnitud B o bien A entre la magnitud A. Da igual, que pongáis arriba una o pongáis abajo la otra, sería la operación inversa. Y si las dos magnitudes son constantes, la constante, propiamente dicha, siempre valdrá lo mismo. Fijaros, yo calculo la constante y hago magnitud B 4 partido 2. Si calculo de aquí. Si calculo aquí, sería 12 partido 6. Si calculo aquí, sería 18 partido 9. Y si calculo aquí, 36 partido 18. Si hacéis los cálculos, en todas ellas la constante de proporcionalidad es 2. ¿Sí? Bueno, pues nada, hasta aquí magnitudes directamente proporcionales. Now here it comes, I don't wanna see it tonight. 'Cause when it runs, I can't really beat it, I just don't need